A menudo se supone que Jesús no resucitó hasta el tercer día después de su crucifixión. Sin embargo, si releemos detenidamente los evangelios canónicos, vemos que tras su crucifixión y sepultura en la víspera del sábado, Jesús abandonó su tumba el sábado por la noche, el primer día de la semana. Teniendo en cuenta la tradición judía, en la que el sábado se consideraba el último y séptimo día de la semana, es fácil concluir que estuvo en la tumba menos de un día y medio. Está claro que nadie habría aceptado yacer sobre una piedra dura, sin ropa de cama, en total oscuridad y frío. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué Jesús esperó tanto tiempo antes de su renacimiento. ¿Por qué no salió inmediatamente? Jesús fue crucificado por la tarde y su agonía duró poco. Pronto fue atravesado por una lanza y, satisfecho de que el hecho estaba consumado, entregado a sus amigos para que le dieran sepultura. El cuerpo fue cuidadosamente envuelto en una vestidura de lino y depositado en una pequeña cueva a pocos pasos del lugar de la crucifixión. Todo esto sucedió rápidamente, pues debía hacerse antes de la puesta del sol. ¿Y por qué tanta prisa? Porque se acercaba la Pascua. Según la tradición judía, el día no empezaba por la mañana, sino al atardecer, a la puesta del sol. El sábado, el séptimo día, era un día santo, bendecido y santificado por Dios. El sábado, un tiempo en el que todo trabajo, incluidos los funerales, estaba estrictamente prohibido. Además, era el día de la Pascua, la mayor fiesta religiosa, durante la cual era absolutamente inaceptable dejar los cuerpos de los muertos sin enterrar. Todas estas circunstancias empujaron a una rápida finalización del entierro. Jesús fue rápidamente depositado en la cueva, cubrieron la entrada con una piedra, y se fueron a casa, habiendo cumplido con su deber hacia Dios. Así, Jesús permaneció en el sepulcro durante toda la Pascua y solo después de concluido este importante tiempo se levantó y abandonó su frío y oscuro refugio. Aunque esto le hubiera ocurrido a una persona corriente, probablemente no habría esperado tanto tiempo, sino que habría abandonado el sepulcro mucho antes. Pero Jesús no podía violar la ley de Dios, pues el sábado prohibía todo trabajo, y la resurrección se consideraba un acto importante, imposible en este día sagrado. Así pues, el comportamiento de Jesús tras su entierro en la cueva es una clara indicación de que era un judío sincero que cumplía la ley. Este es un punto que vale la pena tener en cuenta para que todos los cristianos comprendan mejor el significado y la profundidad de la fe de Jesucristo. Después de los acontecimientos en la cruz, cuando Jesús dijo, «Consumado es», y entregó su espíritu, su cuerpo permaneció en la cruz hasta que fue retirado y colocado en la tumba más cercana. Juan 19, 30, 19, 40, 42. Su espíritu, sin embargo, viajó a otro lugar. 3 días después, su cuerpo y su espíritu se reunieron y resucitó de entre los muertos. Juan 20, sin embargo, queda la pregunta de dónde estaba Jesús, o más bien su espíritu, entre su muerte y su resurrección. La indicación más clara de este acontecimiento en las Escrituras es la conversación de Jesús en la cruz con uno de los ladrones ejecutados junto a él. El ladrón fiel le pidió a Jesús que se acordara de él cuando llegara a su reino, Lucas 23, 42, y Jesús le respondió diciendo, «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 23, 43. Así que, después de su muerte, Jesús fue al lugar de bendición donde habita Dios, en el cielo. Allí también fue el ladrón creyente. Otro aspecto de este tiempo entre la muerte y la resurrección mencionado en 1 de Pedro 3, 18 a 20 también se discute a menudo. Aquí dice que Cristo sufrió por nuestros pecados para llevarnos a Dios, y después de su muerte fue, con espíritu vivificado, y declaró a los espíritus encarcelados que habían desobedecido en los días de Noé, cuando se preparaba el arca para la salvación. Algunos interpretan que Jesús visitó el infierno e hizo algún tipo de anuncio a los espíritus de allí. Según esta interpretación, estos espíritus podrían haber sido demoníacos o humanos.
Si consideramos a estos espíritus mencionados en 1 Pedro 3, 19 como ángeles caídos, probablemente fueron encarcelados a causa de sus graves pecados antes del diluvio en los días de Noé, que se mencionan en el versículo 20. Es cierto que Pedro no proporciona detalles sobre lo que Jesús comunicó a estos espíritus, pero puede que tuviera que ver con su victoria sobre Satanás y sus ministros. 1 Pedro 3, 22, Colosenses 2, 15. Así pues, la Biblia solo proporciona información limitada sobre lo que ocurrió exactamente entre la muerte y la resurrección de Cristo. Sin embargo, podemos afirmar con certeza que, según las palabras del propio Jesús en la cruz, su espíritu viajó al cielo. También podemos afirmar que Jesús no sufrió en el infierno al finalizar la obra de la redención. Los que han leído atentamente el Nuevo Testamento saben que estas son las palabras del propio Jesús que Mateo cita en su Evangelio. La historia era así: los fariseos seguían tratando de probar que todos los milagros que Jesús realizaba eran hechos por el poder del diablo y no por Dios. Pedían más milagros y señales. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron: Maestro, quisiéramos ver una señal tuya. Él les respondió: la generación mala y adúltera busca señal, y señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así estará también el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12, 38 a 40. La profecía era que después de su crucifixión y muerte, Jesús permanecería en la tumba. En aquella época una tumba era una cueva para enterramientos. Los judíos no tenían la tradición de enterrar en cajas de madera, durante 3 días y 3 noches. Esta profecía, como sabemos por el Evangelio, se cumplió. Así, sabemos que Jesús permaneció en el sepulcro 3 días y 3 noches. Y fue crucificado el viernes. ¿Cómo lo sabemos? De nuevo por los Evangelios. Y está en 3 de los 4 autores. Y cuando anochecía, porque era viernes, es decir, la víspera del sábado. Marcos 15, 42. Aquel día era viernes, y el sábado venía. Lucas 23, 54. Era viernes antes de la Pascua, y la hora de la sexta. Juan 19, 14. ¿Qué hay de notable en esto? Sí, que el sábado en la semana judía es el último día, el séptimo, y no el sexto. En consecuencia, no debía haber sábado después del viernes. Es extraño sospechar de una falsificación por parte de los apóstoles, pues los traductores debieron confundirse en su tiempo. Porque la semana juliana en relación con la judía va con un desplazamiento de un día. En consecuencia, el 5.º día judío cae en el 4.º día de la semana juliana. Esto lo confirma Mateo en su Evangelio. Al día siguiente, que seguía al viernes, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato 63 y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que el engañador, cuando aún vivía, dijo: después de 3 días resucitaré. Mateo 27, 62 a 63. Los demás evangelistas no mencionan este día. Pero sí se menciona en el Evangelio de Pedro, que la Iglesia se niega a reconocer como canónico. Pedro describe los acontecimientos después de la crucifixión de esta manera: por todo esto ayunamos y nos sentamos afligidos y llorando noche y día hasta el sábado. Pedro 7, 27. De todo esto se desprende que hubo un día más entre el viernes y el sábado. Lo cual tiene sentido, porque como dije, en la semana judía, el sábado es el 7.º día. A continuación viene el sábado, y el sábado permanecieron en reposo conforme al mandamiento. Lucas 23, 56. No fue hasta después del sábado que Jesús resucitó. Los 4 evangelistas escriben sobre esto. No los citaré todos, pero aquí, por ejemplo, habiéndose levantado temprano el primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de quien expulsó 7 demonios. Marcos 16, 9. Así, tenemos que Jesús fue crucificado el 5.º día de la semana judía, viernes, luego vino el 6.º día, si creemos a Mateo,
y consideramos que los otros autores son inexactos en su redacción, luego el sábado, el séptimo día de la semana, y luego vino el primer día de la nueva semana, que es el último día en nuestro calendario y se llama la resurrección. Si suponemos que en su profecía Jesús se refería al viernes, incluidos los 3 días y las 3 noches, entonces la profecía puede considerarse cumplida. Si se excluye el viernes, entonces falta al menos un día. Pero en cualquier caso, el día de la crucifixión de Cristo no podía ser posterior al jueves dentro de la semana moderna. Tenemos que el Viernes Santo cae en un viernes moderno, lo que contradice la propia Escritura, ya que no hay 3 días y 3 noches antes de la resurrección.